Bueno, lo primero de todo es dar las gracias a la organización por haberme invitado y perdonar que personalice, pero fundamentalmente Manolo Merino, que está en el comité científico y además es compadre mío, está también en el comité asesor de vacunas y por tanto de bien nacidos es ser agradecidos, pues entonces aquí estamos. Me ha puesto esta pregunta, ¿qué está pasando con la triple vírica? La verdad es que no sabía muy bien cómo plantear la situación, porque todos sabéis que está pasando algo con el sarampión y con las paperas, algo que pensábamos que esto se podía eliminar, y la verdad es que estamos asistiendo a un repunte muy importante. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser un poco de historia de esta vacuna, ¿no? En primer lugar, esta vacuna, la vacuna del sarampión monocomponente, en España se introdujo en el año 68, lo que pasa que era una cepa, la Beckenham 31, que era muy reactógena, tuvo muy poco éxito y se retiró. Entonces, posteriormente, lo que pasó fue que se hizo un calendario único en el año 1975. No he podido encontrar el de 1975 real, ¿verdad? Pero es este que hay aquí. Lo que pasa que en el año 78 se introduce la vacuna del sarampión monocomponente, como veis ahí, a los 9 meses, y en el año 79 se introduce la rubeola solo en niñas, ¿no? Pero el calendario original de 1975 único, pues es este que hay aquí, con la viruela. Luego, en el año 81, pues es cuando se introduce la vacuna triple vírica a los 15 meses, sustituyendo a la vacuna de sarampión monocomponente. Entre los años 88 y 96 se introduce una segunda dosis de vacuna triple vírica, sustituyendo a la de rubeola en niñas, a los 11 años, y en este caso la triple vírica ya se pone a todos, ¿no? A niños y a niñas. Es un periodo amplio, pero depende del año en que empezaron las comunidades a introducirla, ¿no? La primera fue Cataluña y, por ejemplo, nosotros en Asturias la hemos introducido en el 96, en el último año. El otro cambio que hubo en los calendarios pues fue el bajar esa dosis de los 11 años a los 3-6 años, que es lo que se mantiene actualmente, con un rescate a los 11 o 13 años para aquellos niños que no la tuvieran. Y finalmente está el último calendario que ha publicado el Consejo Interterritorial de Salud a la espera del nuevo que se va a publicar y que estamos todos temblando a ver cómo va a ser ese calendario. Y veis que se mantiene lo que se hacía, ¿no? A los 12-15 meses la primera dosis y entre los 3 y los 6 años la segunda dosis. La vacuna actual, ¿qué vacuna actual tenemos ahora? Pues como sabéis hay dos casas comerciales que las tienen, que son Prioris y MMR Vaspro. Veis que las cepas de sarampión son distintas en las dos. La cepa de rubeola es la misma y la cepa de paperas no es la misma, pero casi, ¿no? Lo que destaco de la composición de la misma es, pues como sabéis, que el sarampión y las paperas se hacen en huevos embrionados, mientras que la de rubeola es en células diploides, y en los excipientes pues hay una que lleva la gelatina, que a veces nos da miedo, y otra que no. Bueno, vamos a la pregunta que me hacía Manolo para la charla de hoy, ¿no? ¿Qué está pasando con esta vacuna? Pues lo primero de todo es que los problemas que tiene esta vacuna, que además es muy famosa dentro de los medios de comunicación, yo no sé qué le ha pasado a esta vacuna, pero es la que más sale en los medios de comunicación, pues es la falta de percepción de la enfermedad, ¿no? Y de la gravedad potencial que tiene. Pero es que esa falta de percepción la tenemos nosotros también, los profesionales sanitarios. Ahora que ha habido estas epidemias de sarampión, los residentes no saben lo que es un sarampión, a no ser que hayan ido a una ONG y se hayan ido a África, ¿no? Bueno, esta niña es una niña de Asturias, del año 90, cuando hubo la última gran epidemia, y esta pues es de internet, lógicamente. Y los residentes, yo no sé si ahora les enseñan eso o no, pero cuando yo fui residente hace muchos años, a mí me enseñaban que para mirar la boca teníamos que mirar los laterales, fundamentalmente buscando el cóplic, ¿no? Que ya sabéis que sale siempre antes del exantema. Bueno, pues si no lo sabemos los profesionales sanitarios, imaginaros lo que sabe la población, ya no se acuerda de lo que era el sarampión, se lo pueden contar los abuelos, pero no lo saben, ¿no? Entonces, además el sarampión lleva una cosa y es que ya sabéis que es muy contagioso, entonces lo que hemos comprobado en estos brotes es que precisamente muchas veces se propagaba en los propios servicios de urgencia de los hospitales, ¿no? Porque como no sabemos lo que es el sarampión, los dejamos ahí trabajando con los demás y entonces ampliamos la epidemia. La rubeola es más fácil de diagnosticar, aunque también se confunde con muchísimas cosas, y por supuesto si son estos niños, pues ya es más difícil también confundirse con unas paperas, ¿no? Pero bueno, la población la verdad es que estas cosas no se acuerda, ¿no?, de cómo pasaba esto. Entonces pueden surgir cosas tan absurdas, tan incongruentes, tan peligrosas, ¿no?, como esto, que no penséis que esto es en el extranjero, veis que son periódicos de aquí, ¿no? Las fiestas del sarampión con las piruletas cargadas de virus. O sea, es una auténtica incongruencia y además un auténtico peligro. ¿Y por qué? Pues porque esta vacuna, como todas las vacunas, el peor enemigo de ellas es el éxito que tienen, ¿no? Ya sabéis que en los medios de comunicación está claro que lo que vende es la noticia negativa, vende la crisis, el paro, no vende que se ha sacado un producto que va a mejorar el cáncer de no sé qué, ¿no? Entonces, lógicamente, esto sale en los medios de comunicación, pero si os vais a Canadá a un cuadro comparativo que tienen de enfermedad y vacunas,
En el caso de las que nos toca ahora, veis cómo el sarampión pues, produce enfermedades muy graves, como la encefalitis, que es 1 por 1000 casos y que se cumple estrictamente, como hemos visto ahora en las epidemias que hemos tenido. La panencefalitis esclerosante subaguda, que es una enfermedad que, bueno, yo no sé, yo tuve que leérmela, yo no me acordaba ya de lo que era esto, ¿no? Y, por supuesto, tiene mortalidad. Mientras que la vacuna, pues la encefalitis veis que es 1 por 1.000.000, que no produce esa panencefalitis y, por tanto, tiene unos efectos secundarios tolerables, ¿no? En cuanto a la parotiditis, por supuesto, el miedo a la esterilidad por la afectación de las gonadas, la sordera, todas estas cosas, pues con la vacuna esto no nos pasa. Y en cuanto a la rubeola, lo más importante ya sabéis que es la rubeola congénita y con la vacuna, desde luego, no está demostrado que se pueda producir una embriofectopatía, ¿no? Por tanto, esto es lo que tenemos que explicar a la población y tenemos que saber nosotros también. Un segundo problema puede ser pues, los grupos sociales marginales que no tienen acceso a la sanidad y que, por tanto, tienen un calendario de vacunación incompleto. Y os traigo pues, este estudio que hay en la Comunidad de Madrid en los años 2011-2012 con la epidemia de sarampión y podéis ver ahí pues, las dos etnias, ¿no? La gitana y la paya, ¿no? Entonces podéis ver cómo los gitanos, pues, cuando cogen la enfermedad es fundamentalmente en la edad infantil y en la adolescencia, y sin embargo veis que en la edad adulta pues, no aparece sarampión. ¿Por qué? Porque ya lo han pasado, ¿no? Como no se han vacunado, pues lo han pasado de pequeños y ya está. Y otro problema también importante es el de los movimientos antivacunas, que bueno, en la zona de Cataluña, del Mediterráneo, puede que sea un problema. En los demás sitios, a Dios gracias, de momento no demasiado. Y, por supuesto, sabéis que está basado en falsos mitos. Y, claro, no me podía ellos olvidar, ¿no? Del autismo, que tanta fama tiene, de verdad, esto del autismo. Aquí, la persona que menos vergüenza tiene del mundo, que ya sabéis que le han quitado el título en el Reino Unido, pero que es el Pope en Norteamérica, sigue viviendo muy bien y sigue siendo el rey de los antivacunas, que ya sabéis que publicó este estudio, que luego se demostró fraudulento, obligando a una revista de tanto prestigio a retractarse, y a otras revistas a publicar editoriales diciendo que era fraudulento. Y si yo ahora mismo, con este trabajo que os traigo del tiomersal, que no tiene nada que ver con esto, si yo valorara las cosas igual que hacen los antivacunas, pues diría, virgencita, virgencita, ¿para qué nos quitaron el tiomersal de las vacunas? Porque como veis aquí, esta es la incidencia del autismo en Dinamarca, y veis que en cuanto quitan el tiomersal de las vacunas, pues se incrementa mogollón el autismo. Entonces yo puedo decir, oye, el tiomersal protegía del autismo. Bueno, pues este es el razonamiento de los antivacunas, ¿no? Que tenemos que combatir. Otra cuestión también importante es el descuido en la vacunación, sobre todo en la segunda dosis. Es una cosa que nos preocupa mucho, ¿no? A todos los que creemos en este sistema del calendario de vacunación infantil. Estas son las coberturas que ha publicado el Ministerio hace poco, del año 2011. Tampoco os voy a aburrir con ello, pero como veis la cobertura general de la primera dosis es muy buena, 96,8%, mientras que la de la segunda ya no es tan buena, es un 91%, ha disminuido con respecto a 2010. Incluso hay comunidades, estas que os señalo, que están por debajo del 90%, incluso Extremadura, que es la más grande, por debajo del 80%, y esto no es tolerable. Y este es un problema también para la epidemia. Por otra parte, aparte de la epidemia de sarampión, sabéis que estamos asistiendo, sobre todo en este año, a unas epidemias de parotiditis muy importantes. En todas las comunidades, ¿no? Veis ahí en León, en Navarra, en Cataluña y en mi Asturias, ¿no? Este es una EDO que nos envían todas las semanas el Servicio de Vigilancia Epidemiológica y veis ahí la parotiditis, como tenemos un montón de casos en Oviedo y Gijón, en proporción son los que más tienen, pero sin embargo en una comarca como la del río Nalón, que es muy pequeñita, ha habido muchos más casos que en esas zonas centrales. Con este informe que nos hace el Servicio de Vigilancia Epidemiológica, a cuyo cargo está Ismael Huerta, que es la persona que más sabe de vacunas de Asturias, pues a 2 días, es decir, hace 2 días, ha hecho este informe. Lo conocéis vosotros antes que los asturianos, porque este todavía no está publicado por los médicos de allí. Teniendo información privilegiada, pues se consiguen estas cosas. Pues veis que tenemos ya 512 casos, 47,3 casos por 100.000 habitantes. ¿Qué causas puede haber para esta epidemia de parotiditis? Pues ya sabéis, la cepa rubini, que estuvo en estos años, pues era muy poco efectiva. La que tenemos ahora, pues se dice que tiene una eficacia entre el 85 y el 90, pero yo lo pongo en duda, viendo lo que está pasando. Y luego el genotipo del virus que circula es un poco distinto al del que está en la vacuna, que es un genotipo A. Hasta el año 2005 el que circulaba sobre todo era el H1, luego circuló el G1 y ahora en Asturias nos está circulando el G5, ¿no? Que aquí en España no se había visto. Entonces, ¿qué consecuencias han traído todo esto que os he contado? Pues vamos a ir por partes, por enfermedades, vamos con la parotiditis, que es la que más está ahora en boga. Y este es el estudio que publicó el Instituto de Carlos III en el año 2008 hasta el año 2007. Podéis ver ahí la cobertura, podéis ver aquí los casos de parotiditis y veis que como a partir del 88 los casos de parotiditis disminuyen mucho, pero más o menos cada 5 años pues hay un brote. Veis que la información que se suministraba en este estudio pues era muy mala porque desconocido incluso en los niños. Esto sirve para que hagamos un llamamiento a los médicos de atención primaria para que cuando declaren una enfermedad que esté en la EDO,
a las consejerías de turno, pues por favor que se cubran bien los datos de vacunación, porque desde luego no es esperable que en niños no sepamos qué vacunas han tenido puestas, ¿no? Este es el caso nuestro. Como no había datos nacionales, pues he traído el caso de nuestra comunidad, Asturias. Podéis ver aquí cómo ha ido las epidemias de parotitis, igual que en el resto de España. Veis aquí la cepa Rubini, cuando la tuvimos, y entonces podéis ver las introducciones de la vacuna, ¿no?, del que os he contado antes. Entonces podéis ver que ha habido un brote en el 2002 importante, otro en el 2007, y ahora tenemos el brote de 2012, ¿no? Veis que en cuanto afecta más a varones que a mujeres, y podéis ver que fundamentalmente afecta a las personas entre 15 y 34 años, sobre todo entre 15 y 19. Veis ahí las epidemias, 2002, en azul la de 2007 y en naranja la de 2012, que se comporta parecida a ella, sobre todo en las edades de 15 a 19. Y en cuanto a la forma de diagnóstico, pues veis que la mayoría va a ser por clínica, hay un 26% por PCR, que es como se debe de hacer, o por aislamiento del virus, y otros por serología. Y en cuanto a los datos de vacunación, es lo que os digo que llama la atención que en los niños, en menores de 14 años, pues haya este porcentaje de gente que no sabemos qué pasa con él, ¿no? Como veis, la mayoría, en este caso, veis que están vacunados, ¿no? ¿Qué pasa con la rubeola? Bueno, esto llama menos la atención. Estos son datos del ECDC, que los publica cada mes. Estos son datos de octubre, pero que van desde septiembre de 2011 a agosto de 2012, ¿no? Entonces, como veis, fundamentalmente la rubeola actualmente está en Rumanía y en Polonia. En España hemos declarado 57 casos en estos periodos. El global de 2012 son de 25.000 casos, o sea que son datos importantes. El 99% de los casos están en esos dos países. Y como veis, en cuanto a la gráfica que hacen de 2011 y 2012, lleva un comportamiento contrario a lo que vais a ver luego en el sarampión. Entonces podéis ver cómo en 2012 hay un incremento importante que ya empezó a finales de 2011 y cómo en 2011 pues, había una declaración menor. Lo más temido es la rubeola congénita. No he podido obtener datos de Polonia y Rumanía, pero probablemente seguro que hay rubeola congénita allí. Sin embargo, aquí en España, en estos datos de 2011, como veis, es de cero, ¿no? El último caso que se diagnosticó fue en 2009 y era un caso importante. Me queda muy poco ya, solo el sarampión y lo que son las medidas o las soluciones, ¿verdad? Y entonces vamos con el sarampión, que también tiene su gracia. En primer lugar, porque las causas son las mismas que os he contado, pero añade una nueva, que es la aparición de casos en edades en los que no has iniciado la vacunación, ¿no?, en los menores de 15 meses, para que luego veamos las soluciones. Esto es lo mismo, los datos del ECDC, pero de sarampión, y entonces podéis ver que la mayoría pues, son menores de 12 meses. El siguiente grupo es de 1 a 4 años, y en este hay un grupo muy importante de 12 a 15 meses, y luego, como veis, pues son adolescentes y adultos jóvenes, ¿no? Bueno, eso parece lógico que sea así porque en todos los estudios que se publican podéis ver cómo la inmunidad natural frente al sarampión está disminuyendo muy rápidamente. En la inmunidad natural a los 7 meses ya no existe nada en este trabajo y en la inmunidad por vacuna a los 6 meses. Por otro lado, este es un dato de la encuesta de seroprevalencia de Asturias de 2009 que no está publicado, que son datos también que me proporciona Ismael Huerta, y podéis ver que en los adolescentes también puede pasar porque veis ahí que en nuestra encuesta de seroprevalencia tenemos un buen grupo de niños entre 10 y 29 años que están por debajo del 90%, ¿no?, de anticuerpos, de protección. En cuanto al sarampión, veis que es lo contrario que la rubeola. Podéis ver ahí que el pico fue en 2011, en azul, y en 2012 vamos para abajo, a Dios gracias. Veis en los datos que nos suministran de si están vacunados o no vacunados, podéis ver que la mayoría son no vacunados, en verde. Y en cuanto a países, pues veis que el circulito, el mayor, es el de Rumanía, ¿no? El año pasado, en 2011, el circulito grande estaba en Francia, que llevaba la mitad de los casos, pero ahora en 2012 es Rumanía. Veis aquí los datos, no os aburro con datos, pero veis que va Rumanía adelante con casi 3.500 casos, luego el Reino Unido con casi 1.500, Francia con más de 1.100, España va por más de 1.000 e Italia por 800. Entre estos 5 países suman el 92% de los casos de sarampión que hay en Europa. Solamente Islandia y Malta están libres de casos de sarampión en 2012, solo. Y en cuanto a la comparación por años, podéis ver que en 2010 y 2011 fue un desastre, 30.000 casos de sarampión en una región como la europea, que se supone que es desarrollada. En 2012 parece que vamos mejor, nos faltan 4 meses, pero bueno, vamos por 5.000 solamente. Y en cuanto a la mortalidad y las complicaciones que os contaba en aquel cuadro, veis que se cumple, ¿no? En el año 2011 hubo 8 muertes, con 27 encefalitis, cuya proporción, como veis, es casi 1 por 1.000, y ahora en 2012 van 5.300 casos en 2012, eliminando los del 2011, no ha habido muertes y hay 7 casos de encefalitis, con una proporción un pelín mayor al 1 por 1.000, ¿no?
¿Qué pasó en España? Pues ya lo sabéis todos, ¿no? Lo de Granada de finales de 2010, luego lo de Sevilla, la provincia de Sevilla, con más de 1000 casos. Por tanto, el mapa de puntitos, pues lógicamente el más grande tiene que estar en Andalucía, pero veis que tampoco es pequeño en Madrid y en Cataluña. ¿Y qué pasa ahora en 2012? Pues fundamentalmente que está en la Comunidad Valenciana, ¿no? Sobre todo al principio del año. Entonces fueron saliendo noticias, se fueron incrementando los casos, y la última que he encontrado en un periódico, porque de la consejería no he podido sacar datos, pues dice que van 960 casos, a lo mejor son menos, porque ya sabéis que una cosa es esto y otra cosa luego es confirmarlo, ¿no? Si vais a los datos del ECDC, podéis ver en 2011 lo que pasó en España, porque en 2010 no había pasado casi nada, ¿no? Lo de siempre casi, y veis que en 2012 pues vamos ya por más de 400 casos, probablemente esto se incremente, ¿no? Con esto de Valencia. Y en cuanto a la EDO de 2011, pues veis aquí los casos de sarampión, rubeola y paperas, veis que había 1.500 casos declarados y el triple de parotiritis, pero hay una cosa que me llamó la atención, y es que hay 2 ceros. Uno de ellos es Cantabria, que es verdad, que es 0 casos, no tenían casos de sarampión en el 2011, pero otro es Andalucía. Y digo yo que si no sé si eran los recortes o la mala relación política o qué, porque vamos, en Andalucía, que fue donde estuvo el brote, pues declaran 0, o sea que son muchos más que esos 1.500 que nos ponen en la EDO. Y la OMS, lógicamente, que tenía muchas esperanzas de que esta fuera una enfermedad a eliminar en el año 2010, pues ya veis que ha subido esa edad a 2015 y no sé si llegaremos. Bueno, ¿qué soluciones se pueden aportar para estos problemas? Pues está claro que lo primero de todo es que la primera dosis de triple vírica se ponga a los 12 meses en todas las comunidades de España. Bueno, nosotros en el Comité Asesor de Vacunas, que sabéis que hacemos recomendaciones todos los años de calendario, siempre habíamos recomendado esta vacuna a los 12-15 meses, pero en 2011 ya dijimos que preferentemente a los 12 meses. ¿Qué pasaba en el año 2010-2011 en España? Pues que solo había 3 comunidades que la tenían a los 12 meses, Cataluña, Melilla, Ciudad Autónoma y el País Vasco. ¿Qué ha pasado luego en 2011-2012? Pues que, como veis, casi todas han tirado para allá, ¿no? Y dirá, ¿y este qué dice? Bueno, espero que, bueno, no somos prepotentes en el Comité Asesor de Vacunas, como todos sabéis, espero que hayamos influido en algo, a lo mejor, pero creo que esto es la opinión de la comunidad científica, ¿no? Que la primera dosis tiene que ser a los 12 meses, por narices. Entonces, como veis, hay 5 comunidades que todavía están en los 15, y una de ellas es la nuestra. Voy a justificarme. En Asturias, como sabéis, somos un caso especial, sabéis que Asturias es el primer reino que hubo en España, ¿no? Entonces, voy a justificarme, somos los más grandones, y entonces somos los únicos que hemos tenido 2 elecciones autonómicas en un año. Entonces, esto supone un cambio político, supone una serie de cambios, el Comité Asesor de Vacunas no está todavía constituido, se va a constituir ahora en diciembre, y tenemos esperanzas, porque ya están aprobados los cambios desde hace más de un año, que la autoridad política nos autorice a bajarla a los 12 meses, ¿no? Bueno, ya me he justificado. Pero yo voy todavía más allá, no creo que muy tarde, esto no creo que sea futuro, esto yo creo que ya es casi presente, que la primera dosis de triple vírica se ponga a los 9 meses. Ya nos han adelantado algunos, y eso tiene una lógica. La lógica es la gráfica que os puse antes, ¿no? Que veis que no hay anticuerpos. El problema de no poner la vacuna antes, ¿cuál es? Pues que hay anticuerpos circulantes y puede haber un problema, ¿no?, de interferencia. Bueno, pues veis aquí en los calendarios de Europa, el de Francia, lo veis ahí, el 6S, lo que pone es que en los niños de guardería se les pondrá una dosis de triple vírica a los 9 meses, pero no es como nosotros cuando hay epidemia, entre los 6 y 12 meses les ponemos una dosis y luego hay que repetir, ¿no? No, ellos luego lo que hacen es eso, considerarlo como una primera dosis, y la segunda la recomiendan a los 12-15 meses, ¿no?, cumpliendo intervalos mínimos y sin problema. Y Alemania incluso, también, dentro de los calendarios europeos, no empieza a los 12, sino que empieza a los 11. Por tanto, es una cosa de futuro, pero que probablemente habrá que estudiar y que habrá que aplicar en breve plazo. La segunda dosis de triple vírica a los 2-3 años. Sabéis que el intervalo que marca el Consejo Interterritorial es entre 3 y 6 años, ¿no? Bueno, nosotros en el comité recomendábamos que esa segunda dosis se pusiera entre los 2 y 3 años, preferentemente a los 2 años, y yo sé que no lo hace ninguna comunidad, ni ninguna ciudad autónoma. Vamos a ver lo que había antes, pues veis que había 5 comunidades, Andalucía, Asturias, aquí sí estamos nosotros, Canarias, Galicia y La Rioja, que tenemos la vacuna a los 3 años, otras 4 están a los 4 años como Madrid, y luego las demás a los 6 años. Bueno, aquí ya no tuvimos tanto éxito, fíjate, porque en el año 2012, pues como veis, solamente hay 3 comunidades que la han bajado esa aplicación. Y nosotros consideramos que eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Incluso bajarla a los 2 años, precisamente por otra solución, que es el incremento de las coberturas de la segunda dosis. ¿Y por qué? Pues porque todos sabéis que en la atención primaria, en el programa del niño sano, en los 2 primeros años nos fríen, están todo el día allí metidos. Pero a partir de los 2 años ya no. Con lo cual pasa igual con las vacunas. La cobertura que hay en las vacunas de los 4-6, de los 11-13, es bajísima. Entonces, un modo de incrementar las coberturas podría ser bajar esa segunda dosis de triple vírica a los 2 años. O sea que vamos mucho más allá
de lo que marca el Consejo Interterritorial. Espero que en el nuevo calendario que saque este Consejo Interterritorial se pueda tener en cuenta esto. Y en cuanto a la epidemia de parotiditis que estamos sufriendo, ¿qué hacemos? ¿Ponemos una tercera dosis? Bueno, yo os iba a decir que no había ensayos clínicos sobre esta propuesta, y de hecho ponía no hay, en lugar de en pasado, no hay. No, pues sí hay. Curiosamente, yo creo que sabía que iba a preparar esta charla y que tenía que venir aquí, pues han sacado este trabajo en Pediatrics, en Estados Unidos, que es publicación electrónica, todavía no está en papel, el 5 de noviembre, como lo podéis ver ahí, y esto es un condado del estado de Nueva York en el que tenían un brote de parotiditis en 2009-2010. Había 4 escuelas, una casi no tenía casos de parotiditis, 1 o 2 nada más, y había otras 3 que tenían muchísimos, y además estaban muy bien vacunados, eran casi 2.000 niños, y un 80% de esos niños se les ofreció la posibilidad de introducir una tercera dosis, que veis ahí, y fue radical ese introducir esa tercera dosis, y veis que las caídas son impresionantes. ¿Será casualidad que ya estaba acabando la epidemia, o será que la tercera dosis ha hecho su efecto? Bueno, ellos concluyen que cuando hay un brote tan importante, el ofertar esa tercera dosis, teniendo en cuenta lo rápido que bajó, pues es una cuestión que hay que considerar y que desde luego habrá que esperar también a que se publiquen más trabajos. Y luego ya una cuestión de investigación, también de Ismael Huerta, veis que hablo mucho de él porque es el más sabe de vacunas, hay que preguntarle a él siempre. Pues está en marcha un estudio que ha propuesto, al Servicio de Virología de Luca, de con esos sueros que tenemos de la encuesta de seroprevalencia de 2009, ver qué pasa cuando los mezclamos con el genotipo que está circulando ahora, el G5, ¿no? Y vamos a ver si eso se neutraliza o no se neutraliza, y por tanto saber si hay que adoptar alguna otra pauta, como puede ser cambiar el genotipo del virus que está en la vacuna actual. Y nada más. Muchas gracias.